Bueno, de acuerdo a lo que convenimos durante la mañana, voy a retomar. Habíamos pensado retomar a las 15 horas, estamos recién retomando a las 15:20, entonces me imagino que vamos a seguir con el horario que habíamos planteado inicialmente, que es hacer esta sesión hasta las 17:30, tener un receso de media hora y poder retomar desde las 18 hasta las 20 horas, ¿ya? Estábamos conversando también sobre la posibilidad de suspender mañana, ¿ya? En el marco de que no necesariamente hemos tenido más novedad sobre las conversaciones de los presidentes de partidos políticos firmantes del acuerdo. Entendemos que por una razón de agenda nacional, los partidos políticos han estado ocupados en materias de orden público y seguridad, y que me imagino que probablemente mañana pueden retomar estas conversaciones. Entonces, si les parece, ya, y hay un acuerdo, podríamos retomar el día viernes, ¿ya? Lo someto a consideración. Sebastián. Presidenta, yo no tengo problema, pero yo sugeriría que quizás mañana en la tarde podamos activar algunas subcomisiones para revisar algunos de los textos, es decir, no suspender completamente nuestro trabajo, sino que quizás sumar algunos textos de lo que hemos discutido hasta el momento y lo que vamos a discutir hoy día, es decir, reglas comunes, convención y en fin, otros temas que vayan surgiendo que podamos ir escribiendo. Ok, tomo nota. ¿Alguna otra consideración? No, en la línea de Sebastián, quizás al final de la reunión, de la sesión, hoy día, a la primer bloque o al segundo bloque, darle un mandato específico a la subcomisión respecto de temas que están abiertos y que la subcomisión, la que existe o ampliada, sesione mañana en el horario que le convenga a la subcomisión, digamos. ¿Estamos de acuerdo entonces? Y el día viernes, esto es por razones obviamente de organización nuestra, pero también por razones más logísticas, porque tenemos que avisar al Senado con anticipación de todo el apoyo que ellos nos están dando. Y entonces el día viernes tendríamos sesión en principio durante todo el día, ¿no es cierto? ¿Les parece? Ok. Viernes todo el día y mañana en la tarde las comisiones probablemente ampliadas, porque me imagino que como ahora vamos a entrar en otras materias, van a haber más interesados probablemente en poder participar de ese trabajo. ¿Ok? Bueno, la agenda de la tarde son dos temas que ya hemos repetido, que es normas comunes y la convención mixta, ¿ya? Habíamos tenido una primera conversación ayer, también quedó como desde antes del almuerzo una suspensión. Entonces, si les parece, comenzamos. No sé si Sebastián Elwin quiere tomar la palabra porque habíamos quedado como en ese punto. ¿Le parece? Ok. Muchas gracias, Presidenta. Sí, yo quedé en un discurso interrumpido antes de que suspendiéramos a raíz de una sugerencia de Gastón. Yo había hecho una mención a una propuesta que yo traía en aras de construir acuerdos en las materias que quedaron pendientes sobre las disposiciones comunes a ambos tipos de convención. Arturo también había hecho referencia que traía algunas propuestas, lamento que no esté, no sé si eso es porque llegará, pero también, por supuesto, me gustaría escucharlas. Primero quiero hacer la prevención de que las propuestas que traigo me representan exclusivamente a mí, como persona. Son en ese sentido propuestas de acuerdo para toda la comisión y se abstraen de alguna manera de esta distinción entre oposición y oficialismo con la que hemos trabajado. Bien, son propuestas en torno a 4 puntos que yo considero que son los 4 puntos que tanto a oficialismo como oposición le generaron puntos de desacuerdo significativo.
Estos son, lo he denominado de esta manera, pueden ser otra, por supuesto, el órgano de control, la prórroga, el reglamento interno y lo que le denominé la coherencia interna del texto. Porque entendí de la propuesta del oficialismo que la preocupación no es un fetichismo con el 2/3, por supuesto, sino, yo se ría, Sebastián, lo digo con toda honestidad, sino que una cuestión que sea referencia al problema de la coherencia interna. Disculpen, tuve un problema con el computador. Bien. Órgano de control, prórroga, reglamento interno, coherencia interna. Es que yo creo que hay más mecanismos de solución de controversia que solamente el que ustedes estuvieron planteando. Entonces, pero, de nuevo, es la forma en que yo encontré más consistente. Pero, en fin, sobre el órgano de control, no traigo una propuesta omnicomprensiva, autoejecutable, como se ha querido. Traigo más bien ideas de las que yo creo que deberían integrar un consenso. El primero es que el órgano de control externo, siempre estoy pensando en el órgano de control externo, tiene que actuar al menos en torno a 3 principios altamente consagrados en el derecho público y que debiesen ser reiterados acá, como ha sido la costumbre que hemos tenido para redactar esta modificación. El primero es el principio de nulidad o invalidación, como podemos llamarlo. Este principio lo que dice es que lo único que puede hacer este acto es este órgano es anular un acto de la convención y no dictar aquel en reemplazo o hacer la calificación en reemplazo. Por tanto, anula un acto y se le entrega nuevamente a la convención la orden de dictarlo sin el vicio, por supuesto, que se identificó para su anulabilidad. Segundo principio es que no hay nulidad sin perjuicio. Bien, el reclamante debe justificar claramente cómo el vicio afecta sustantivamente en una decisión y la manera en que ésta le genera un perjuicio. ¿Ya? Un principio básico de la reclamación de nulidad en materia administrativa. Es decir, no puede ser un vicio simplemente por el mero purismo del proceso. Tercero, el vicio tiene que ser esencial. Es decir, el vicio tiene que recaer sobre un acto esencial del funcionamiento de la convención y no un acto de mero trámite. Por ejemplo, típicamente nuestros tribunales han dicho que cuando las citaciones a determinadas audiencias no son hechas de la manera estrictamente requerida, pero cumplieron de todas maneras el rol de informar, estas no generan nulidad. Eso respecto a los principios. Nulidad, no hay nulidad sin perjuicio, vicio esencial. Esos tienen que quedar en el texto, creo. Después, sobre la causal. Yo sería un poquito más específico respecto de la propuesta que trajo el oficialismo. La causal tiene que ser respecto de actos formales de la convención. No puede ser sobre actos materiales, lógicamente. Y sobre normas de procedimiento de la convención, que tienen que estar debidamente individualizados, cuál es el acto específico, y que tiene que ser realizado por miembros de la convención. Para los actos de los órganos técnicos de la convención tienen que haber reclamaciones internas, ¿no? Para la secretaría y para demás funciones que van a cumplir probablemente otros órganos que no podemos prever del todo. Pero este órgano solo debe aplicarse para actos realizados por miembros de la convención. Y los actos de procedimiento, entonces, que podrán ser reclamados son los descritos en la Constitución vigente, es decir, la norma que nosotros estamos creando, y el reglamento interno, que es lo mismo que habían dicho ustedes. ¿Cuál sería el cuarto? La causal ¿cuál sería el cuarto? Que los requerimientos pueden ser... Claro, la infracción tiene que ser sobre la Constitución, sobre normas de la Constitución vigente, si entendían, de la Constitución vigente, y sobre el reglamento interno. Esas son las normas sobre las cuales el organismo tiene competencia. Eso es lo mismo eso reitera lo que venía la propuesta del oficialismo.
y que el requerimiento debe presentarse dentro de un plazo de 5 días desde la publicación de su notificación o la forma en que el reclamante tome conocimiento de la decisión. La propuesta de ustedes no contenía un plazo. Yo creo que lo más razonable es agregarle un plazo breve. Sobre el órgano, estoy abierto. Con esos términos, estoy bastante abierto a discutir la composición de un órgano. No me declaro que tenga una propuesta por la cual me declaraba así favorito. ¿Cómo no? El comandante jefe del ejército. La CONFECH. La CONFECH. Bien, y que por último tiene que ser en un procedimiento, tiene que ser resuelto en un procedimiento sumario, previo traslado y sin previa vista de la causa, a mi entender. El que se regulará en un acto acordado del propio órgano y que en ningún caso debiese superar el procedimiento de los 15 días hábiles. Creo que eso es bien relevante atendido el plazo que tiene la convención. No podemos dejarlo entregado. Bien, eso es mi propuesta sobre el órgano de control. Sobre la prórroga... Perfecto. Eso es lo que puedo decir sobre el punto. No, yo creo que no hay ninguna duda que todos los criterios que has elaborado y que están ahí plasmados y que de alguna manera algunos, casi todos, pero no todos, han sido materia de conversación aquí y han salido de alguna manera en el debate, así que yo no tengo absolutamente ningún inconveniente en que todos ellos se plasmen en una... La pregunta de fondo, digamos, es ¿qué órgano podría hacer una cosa como esa, digamos? El Tribunal Calificador de Elecciones, un órgano especial de control creado ex profeso y circunstancialmente para cada una de estas circunstancias, como la mitad de los ministros de la Corte Suprema y la mitad nombrados por el Tribunal Constitucional o algo semejante. Pero no tenemos muchas alternativas tampoco, digamos, ¿no? No se nos puede ocurrir crear o inventar un órgano, digamos, ¿no? Ya es bastante raro que 5 ministros de la Corte Suprema y 5 ministros, que a lo mejor es mucho, debería ser 3 y 3, digamos, cosa que disminuir la incidencia o 2 y 3, digamos, 2 del tribunal sorteado en el Tribunal Constitucional, con lo cual se elimina lo que alguna vez he oído, en el sentido de que el Tribunal Constitucional podría ser discutible desde esta perspectiva, digamos, y 3 ministros de la Suprema elegidos por ella, digamos, ¿no? 5 parece ser una buena forma y atenúa la incidencia del tribunal sobre... Entonces, en ese contexto, digamos, el Tribunal Calificador de Elecciones lo encuentro complejo, porque son 4 ministros de la Suprema y un abogado externo, digamos, ¿no? Que hoy día es Jorge Burgos. Claro, nosotros estamos en minoría ahí, digamos, ¿no? Fuera de ese tema, digamos, creo que la mejor alternativa es insistir en un órgano elegido compuesto por los 2 órganos que ejercen jurisdicción constitucional en Chile y que manejan estas categorías, que son la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, digamos, ¿no? No pondría la Contraloría General de la República en esto bajo ningún concepto, de manera que yo por lo menos creo que 5, 3 y 2 sería perfecto, digamos, pero... María Cristina y después Claudia Hayes. A ver, a mí me parece bien interesante empezar a ver la necesidad o no de un órgano de control, ¿verdad? Y los principios que ha señalado Sebastián también, si es que existiera, esos son los principios, ¿verdad? En cuanto a su composición, ¿verdad? Yo no veo la necesidad de integrarlo con el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Si no con la Corte Suprema es suficiente, y lo que estuve viendo en evidencia comparada, no hay mucho. Yo dije que iba a revisar, ¿verdad? No hay mucho, la experiencia sudamericana es tan distinta que en realidad no se puede hacer un paralelo, pero si tuviésemos que tener uno, yo me inclinaría ya por la Corte Suprema y ahí radicarlo. En todo caso, a mí me gustaría ver, antes de decidir una cosa como esta, cómo van engarzándose todas las partes de una asamblea constituyente, de una convención constitucional, ¿verdad? Y ahí decidir
si con los demás mecanismos que hemos tenido a la vista, como la declaración de nulidad de los actos y esas cosas, o si revisando lo que se nos había ocurrido ayer, ¿verdad?, como una propuesta de que el mismo órgano definiera sus procedimientos por los 2/3 que requiere el reglamento, también eso dejarlo con un poco... Yo sé que... Yo creo que eso, cuando yo lo pensé, dije, eso puede crear un conflicto de competencia con el mismo órgano. No crean que no lo pensé. Pero a mí me gustaría ver cómo queda en su totalidad y después empezar a ver qué cosas adicionales a lo que tenemos que ver de acuerdo al mandato tendría que ser, sí o no. Gracias, María Cristina. Bueno, a mí me parece, y en eso creo representar digamos, a mi sector político, que la convención es la que debería decidir sus mecanismos de resolución de controversia. En Colombia, por ejemplo, la Corte Suprema tenía atribuciones y sin embargo fue deferente y abdicó su atribución como órgano de control constituyente. También quiero señalar que este tema de un órgano de control no está en el acuerdo que se firmó y que, a diferencia de asuntos como escaños para pueblo originario, paridad e inclusión de independientes, temas en los que no hemos entrado aquí, a mí me parece que este es un mecanismo que desconfía de la democracia más que habilitar un proceso democrático de construcción de una constitución por consenso o por 2/3. Y creo además que la idea de incluir integrantes del Tribunal Constitucional en el control de la Convención no sería comprendido por la ciudadanía que ha visto al Tribunal Constitucional como una parte importante del problema constitucional que tiene Chile y como una entidad que no da garantías de imparcialidad como quizás sí podría dar la Corte Suprema. Eso. Gracias, Claudia. Sebastián Soto y luego Gabriel Osorio. Muchas gracias. Sí, yo quiero señalar que a mí me parece que lo que hay aquí es una reflexión muy interesante y profunda respecto a un tema que habíamos planteado. Creo que está abordado con mucho mayor detalle que el que inicialmente nosotros habíamos propuesto. Yo coincido con muchos aspectos de ese detalle, por ejemplo, los principios que plantea Sebastián en cuanto a exigir que este sea un control de invalidación, que exigir un perjuicio y exigir que esto sea un vicio esencial, me parece que son cuestiones típicamente acogidas por los órganos de control formal. También el procedimiento que plantea es muy relevante y creo que es necesario decir dos cosas respecto a la integración y respecto a lo que acaba de señalar Claudia, que creo que yo quiero poner énfasis ahí. Sobre la integración, a mí me parece que lo más relevante es que exista un absoluto velo de ignorancia respecto a quienes vayan a ser estos X jueces o personas que vayan a resolver esto. Que sean personas de derecho, de forma tal de que puedan interpretar normas jurídicas, procedimentales y resolver, y que haya un velo de ignorancia en torno a eso. ¿Cuál es ese velo de ignorancia? Yo creo que no es tan difícil crearlo, y si es que hay una duda profunda sobre ciertas instituciones, bueno, podemos discutirlo, pero me parece que si construimos la fórmula desde el velo de ignorancia no debiéramos, espero, tener problemas. Lo que sí creo es a lo señalado por Claudia, que yo estoy convencido profundamente de que este es un proceso democrático, pero los procesos democráticos no son procesos que carezcan de controles. Y más importante, los procesos democráticos, para ser realmente democráticos, son procesos que deben ceñirse a ciertas reglas procedimentales. Aquí nosotros no estamos controlando contenido. No hay declaraciones de contenidos inadmisibles que no pueden ser abordados por la Convención Constitucional porque haya cláusulas pétreas. Nada de eso. Aquí lo único que estamos haciendo es control de reglas de procedimiento, y para que la democracia y la deliberación fluya correctamente es necesario respetar esas reglas de procedimiento. Reglas de procedimiento que están contenidas en el reglamento de la propia Convención, como se señala aquí. Es decir, es el reglamento de la Convención aquel que va a ser hecho exigible por este órgano. Y por eso entonces, cuando uno delibera como lo hacemos nosotros, cuando uno discute como lo hacemos nosotros, tenemos que someternos a ciertas reglas y que haya
un órgano externo, sobre todo en estos momentos en que puede haber cierta tensión, que con un velo de ignorancia puede resolver. Por eso, más que ser esto no democrático, yo creo que justamente esto fortalece la democracia de la deliberación, la democracia siguiendo ciertos procedimientos preestablecidos. Eso es. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Primero quisiera manifestar que me incomoda la existencia como esta suerte de órgano en control en principio, dado que estamos hablando de una convención constitucional. Y comparto lo señalado, y también aquí me han enseñado mis compañeros de la comisión que normalmente estos no existen, salvo excepcionalmente como en el caso de Sudáfrica, que fue la Corte Suprema, o en el caso colombiano, en que la Corte Suprema también incluso renunció a ejercer esas facultades. Dicho lo anterior, y respecto de la propuesta de este órgano de solución de controversias, como le llaman, su composición, como también la forma de activación de este órgano de control me hace cierto ruido. La composición, sea o no sea por sorteo, de 5 miembros de la Corte Suprema y 5 miembros del Tribunal Constitucional no cumple con el requisito del velo de la ignorancia que recientemente hablaba el profesor Soto, dado que más o menos podemos saber cómo está compuesto, quiénes la componen sobre todo, y obviamente podemos saber cómo son sus fallos, ¿no es cierto?, cuáles son sus doctrinas jurídicas, con lo cual el velo de la ignorancia no es tal. ¿Cómo podemos asegurar supuestamente este velo de la ignorancia? Pues bien, es posible, ¿no es cierto?, aun cuando yo no estoy en principio muy de acuerdo con que exista este órgano, que sea la convención la que designe los miembros del órgano. Ahí el velo de la ignorancia es total. No sabemos quiénes van a ser electos como miembros de la convención y no sabemos cómo van a elegir a los miembros de este órgano de control. Pero sin embargo sí sabemos cuáles son los requisitos para que estos lleguen a acuerdo. 2/3 de sus miembros en ejercicio. Va a obligar a llegar a grandes acuerdos, ¿no es cierto?, respecto de cómo tienen que ser estas personas que pertenezcan a este órgano de control y que obviamente tienen que cumplir con todos los requisitos, ¿no es cierto?, que sean abogados, que sean expertos, etcétera, etcétera, pero va a permitir a que sea la convención, el órgano constitucional encargado de redactar un texto para proponerlo a la ciudadanía, la que designe, ¿no es cierto?, ella, en tanto a órgano constitucional, los miembros de este órgano de control que se está proponiendo. Me parece que ahí sí se cumple perfectamente con el llamado velo de la ignorancia. Y respecto de lo segundo, también me trae dudas el hecho de que se esté proponiendo que por 1/4 de los miembros de la convención se pueda requerir respecto de temas formales, yo entiendo, temas constitucionales o temas de incumplimiento de reglamento. Me gustaría revisar el quórum para activar el procedimiento. Esos son los comentarios que tengo hasta ahora reflexionando. Gracias. Las palabras pedidas son Emilio Oñate y luego David Wynne y Arturo Fernando. Ya, esa, sí, toda la razón. Alejandra, sí. Gracias, presidenta. Quería apoyar un poco la propuesta que había planteado sobre los requisitos en general que podría tener el órgano de control y cuándo podría actuar. Me parece sumamente razonable todo lo que había dicho Sebastián Soto. Cuando tú digas algo razonable no lo voy a decir, ¿ok? No. No, Sebastián Elwin. No te preocupes, todo el mundo entendió. Todo el mundo entendió. A ver, y lo que sigue, siguiendo con lo que había dicho Claudia, a mí me parece que es muy difícil, de hecho, en mi opinión, más que difícil, sería completamente ilegítimo, digamos, que incorporáramos al Tribunal Constitucional en esta instancia. Creo que tiene demasiados
objeciones, tanto en su composición como en su funcionamiento. Me parece que sería ensuciar todo este proceso y creo que traería además mucho más ruido, digamos, a todas las decisiones que estamos tomando aquí, que queremos y que tenemos que luego socializarlas, ¿verdad? Y ojalá de alguna manera lograr apoyo ciudadano a lo que estamos decidiendo acá. Me parece que debería estar fuera de discusión la incorporación de miembros del Tribunal Constitucional en este órgano de control. Yo estoy abierta a la incorporación, a que sean miembros de la Corte Suprema, y siguiendo también con lo que se estaba solicitando, ¿no? Esta idea de que deba haber un velo de ignorancia, ¿verdad?, respecto de esos miembros. Creo también razonable lo que ha dicho Gabriel, miembros de la Corte Suprema que sean elegidos, yo diría unos 10 miembros de la Corte Suprema elegidos por la propia Convención Constituyente. A mí eso me parece razonable y creo que podría permitir un equilibrio de fuerzas, digamos, dentro de la Comisión. Perdona, pero se me hablas a mí. Un equilibrio de fuerzas dentro de la Convención y le daría además a ella la autonomía, ¿verdad?, necesaria para poder tomar las decisiones, digamos, respecto de quiénes, qué requisitos tiene que cumplir para formar parte. Pero solamente quiero insistir, digamos, creo que el Tribunal Constitucional de ninguna manera puede formar parte de ese órgano de control. Creo que sí debiera haber algún órgano y creo que puede la Corte Suprema asumir correctamente ese papel. Eso, gracias. Gracias, Alejandra. Disculpa que me pasé. Emilio Oñate, ahora sí. Sí, gracias, presidenta. Bueno, ya vamos a volver a conversar sobre esto y está bien que lo hagamos, a ver si nos podemos convencer en algún momento recíprocamente, ¿no? A mí me sigue pareciendo inapropiado que establezcamos un organismo de control sobre un órgano constituyente si es que vamos a establecer, si es que ya tenemos el mandato de establecer un reglamento para ese órgano constituyente que va a determinar las condiciones de funcionamiento y de operación y que se entiende que fundamentalmente, me parece a mí, va a abordar cuestiones de procedimiento, ¿no? Porque lo de fondo es la redacción del texto constitucional. Sí, perdona, ¿podríamos decirle órgano de resolución de controversia? Sí, a mí no me... Estoy con José Francisco en eso, ¿no? Yo no hablaría de órgano de control en ningún caso, pero creo que eso, reitero, no quiero... Creo que mi posición es que no deberíamos generar una entidad, un organismo de esta naturaleza, sino debería ser la propia Convención la que lo debiese generar. Y esto debiese ser uno de los elementos que se podrían considerar en la normativa reglamentaria. Estuvimos revisando qué pasa en la experiencia comparada en esta materia, ¿no? Y la verdad es que, salvo, como ya se dijo, Sudáfrica, no hay un organismo externo. Es al interior de la propia convención. Yo entiendo que, lo dije ayer también, esta idea de control, de freno y contrapeso, tiene sentido para los órganos permanentes, no para una entidad o una instancia transitoria como esta. Tampoco me parece, y podremos buscar, si es que decidimos finalmente que va a existir alguna entidad que, reitero, no sé bien cuál podría ser, que sea a través de un auto acordado, la regulación de esta normativa, digamos, ¿no? O sea, creo que eso hay que dejárselo con mayor razón al reglamento. Aquí está propuesto que sea un auto acordado, que sea, conocer de este reclamo será determinado por un auto acordado que adoptará el propio tribunal así instalado en su primera sesión. Podremos discutir, ¿no?, la pertinencia de la regulación en estas materias por autoacordado, digamos. A mí en general yo no estoy tan de acuerdo con eso, no sé si sea tan procedente eso. Y claro, y todas estas materias que esbozó Sebastián Elwin podrían estar establecidas en el reglamento que se dé la propia
el propio órgano constituyente, con algunas salvedades, claro, porque no es lo mismo naturalmente nulidad, invalidación, los plazos, qué sé yo, hay cuestiones que hay que ver. Insisto que no logro convencerme, hay una cuestión también me parece a mí de si ustedes lo quieren, sentido, estamos constituyendo un órgano que tiene un contenido profundamente democrático, entonces les vamos a estar poniendo contrapesos respecto de instituciones, y lo digo solo a propósito de esto, no a propósito de la permanencia posterior o inmediata después de la elaboración del texto constitucional, de organismos que a lo mejor van a variar en su conformación, ¿no? O en su funcionamiento. Creo que tenemos que darle una vuelta. Me gustaría escuchar más sobre esta materia. Aquí ya también se ha dicho que solo va a circunscribirse a temas procedimentales, con mayor razón, cuando entendemos que se va a circunscribir solo a temas procedimentales, me parece que con mayor razón esto debería estar radicado en la propia comisión, en la propia órgano constituyente a través del reglamento. Eso, Presidenta. Muchas gracias. El orden de las palabras, David Huina, Arturo Fermandoar, Néstor Silva y José Francisco García. David. Gracias, Presidenta. A ver, de lo que se ha dicho, partió muy bien Sebastián Elwin, que no está en este momento, con algunas definiciones básicas que debería tener este órgano resolutor de conflicto, como queramos llamarle. Estoy muy de acuerdo que no se vea el nombre órgano de control. También habló Emilio de contrapesos. Yo creo que lo que se busca aquí no es hacer contrapeso a quién, contrapeso a la Convención. Yo creo que no está en la cabeza de nadie de los que estamos acá que debiera ser este órgano que resuelva conflicto el que haga un contrapeso a la Convención, que dice relación con los contenidos de la nueva Carta y no con temas del orden de los que estamos tratando, que serían materias de competencia de ese organismo. En la misma línea, yo creo que tampoco también a lo mejor vamos a acercar posiciones si acotamos el encargo que va a tener este organismo. Creo que también podemos aproximarnos, pero a partir de la base de que no es necesario, porque en el discurso que yo escucho parece ser como que los conflictos no se van a producir, y eso nadie lo puede garantizar, digamos. Yo creo que conflictos van a haber, y que sean los mismos convencionales, creo que puede tensionar de una manera inapropiada para el tipo de trabajo que van a hacer, y en un tiempo, pensemos que 9 meses más 3 es un tiempo muy breve para trabajar en la Constitución. Pareciera ser que un año es pero si ustedes miran la media, claro, si ustedes miran la media de lo que se demoran los proyectos de ley de este alcance en el Congreso, se van a dar cuenta que es muy poco tiempo. Por lo tanto, o no muy poco, un tiempo bastante acotado, para no exagerar tampoco. Por lo tanto, yo tiendo a pensar, y te miro a ti, Emilio, porque tú hablabas de contrapeso, no está en la cabeza de nadie. El tema de los contenidos tampoco está que revise los contenidos. Si la preocupación es autoacordado, yo tampoco vería problema en que fuera la misma convención la que dictara este procedimiento por el cual van a resolver los conflictos, pero lo que no estoy, lo que estoy en desacuerdo es que si llegáramos en aras de un amplio consenso a que es la Corte Suprema o ministros de la Corte Suprema, creo que estos no podrían ser electos. ¿Y por qué no podrían ser electos? Porque la verdad que todos tenemos un rótulo, ¿verdad?, cuando vamos caminando por la calle en la espalda y nos identifican con algún sector u otro. Pero creo que no es sano para el sistema democrático y para la administración de justicia que nosotros obligadamente le estuviéramos estableciendo una especie de filiación política a los ministros de la Corte Suprema, por más que estimemos que la tienen. Es que no entendí, ¿estarías de acuerdo que no estaría de acuerdo? Antes que eso, ¿estarías de acuerdo que la propia convención se diera a un órgano? Yo creo que podemos avanzar en esa línea, efectivamente. En lo que no estoy de acuerdo, en el tema de la elección, porque creo, como les digo, que nos obliga a fichar a los ministros de la Corte Suprema en una vertiente política u otra, con lo que eso significa para el proceso constituyente, porque la influencia que pueden tener, para nosotros la estamos conversando que la vamos a acotar, pero para el ciudadano
común y corriente va a encontrar hoy día, o en el momento que se produzca el conflicto, a los ministros de Corte interfiriendo en el proceso que el país democráticamente se dio. Por lo tanto, creo que podemos encontrar coincidencia en todo el resto. Pero en eso es lo único que veo un grado mayor de dificultad, y les digo y les repito, en aras de encontrar el órgano óptimo, pero creo que debemos establecerlo de todas maneras. David, perdón. Emilio, eso, si muy tienes breve, muy alguna breve. consulta específica. Tú con lo dijiste que dijo estarías de David. acuerdo con que la propio órgano constituyente buscara una fórmula para tener un organismo. Claro, creo que aquí podríamos encontrar Si te entendí consenso bien, en aras de porque ese en eso consenso. vamos a encontrar consenso. Que en eso podríamos encontrar consenso, en que fuera el órgano, la convención, Bueno, la que establece si eso- el procedimiento. pero Yo, si creo eso- que, yo creo que aquí, escuchémonos, y creo que podemos llegar a eso. Eso, a un escuchemos las acuerdo en otras eso. opiniones. David, eso es lo que yo Mira, estoy Pero en aras de establecer, presidente, y termino el tiro, en aras de dejar establecido desde ya el órgano que resuelva los conflictos. No Ya, llevamos hay órgano. varias personas que pidieron la palabra y que no han hablado, así que prefiero que escuchemos esas opiniones primero y luego ya vayamos viendo los puntos de encuentro. Arturo. Muchas gracias, presidenta. Es muy bueno que aportemos ideas y reflexiones para este tema de la solución de controversias, porque cuando estamos pensando en un órgano que se aboque a resolver las posibles diferencias y controversias que surjan al interior de la Convención, estamos en realidad, creo yo, fortaleciendo la credibilidad del proceso. El estudio de las experiencias comparadas que no tienen órganos, precisamente producen la falta de credibilidad por infracción de reglas o de una asamblea demasiado empoderada o un cruce entre Congreso y Asamblea, incluido el Tribunal Electoral, como en Ecuador, donde hubo destituciones recíprocas del Tribunal y hacia el Congreso, masivas. Claro, son tensiones. Yo le atribuyo a algunos de esos casos, ¿no? Precisamente que no había una forma clara de resolver las controversias. De hecho, como es una asamblea constituyente en aquellos casos, y la primera decisión que toma, por ejemplo, la ecuatoriana es declararse plenipotenciaria, entonces se desarma la posibilidad de resolver controversias que no sean las resueltas al interior de ella, que es otra forma de hacerlo. Yo creo que la creación de un órgano que resuelva controversias va en beneficio de todos, no uno en particular. Recordemos que, por ejemplo, si llegamos al acuerdo que la prórroga del plazo tiene que hacerse por una mayoría inferior a 2/3 o que lo va a resolver el reglamento en su momento, si alguien se escuda en que tiene que ser 2/3 o viceversa, no sabemos quién va a ser el interesado en que esa regla se respete. Puede ser un sector u otro. Mi punto es que, tal como lo dice Sebastián, la democracia queda fortalecida cuando al menos las reglas de funcionamiento son controladas o solucionadas por algún tercero independiente. En la literatura extranjera este es un tema muy recurrido, digamos, si procede o no procede el control de constitucionalidad de la legislación, en ese caso aquí sería una asamblea constituyente. Y yo diría, y quiero recordar que hasta los más críticos de esto, como Jeremy Waldron, por ejemplo, en Estados Unidos, acepta que existe un órgano que controle la constitucionalidad de las formas, de los procedimientos, porque de lo contrario la democracia no se hace muy creíble en este tipo de reglas, en los quórum, en la iniciativa, en los fundamentos. Ahora, aceptado que tiene que haber un sistema, pensemos cuál. Me inclino por órganos que ya existan, porque da más credibilidad o una cierta imparcialidad. Se va a elegir una asamblea, en caso de que triunfe esa opción, y esta es una asamblea que va a estar íntegramente cargada de la politicidad intrínseca que es la redacción de una nueva constitución. Si esa misma asamblea crea un órgano, a mi juicio va a tener menos respetabilidad moral, va a tener, por supuesto, legitimidad democrática, pero respetabilidad jurídica de imparcialidad. Va a estar creada para el efecto de apoyar el proceso. Aquí me acuerdo de los tribunales especiales que se crearon durante la Constitución del 25. Una de las grandes, a mi juicio, aciertos de la Constitución de 1980 es que en materia minera, por ejemplo, remite a tribunales ordinarios.
para evitar este velo de falta de imparcialidad. Entonces, que exista un sistema de control de controversias y ojalá recurrir a instituciones ya existentes que garanticen una mayor distancia y objetividad de lo que ahí se resuelva. Ahora, en cuanto a qué órgano podría ser la propuesta ahí está en una mezcla entre el Tribunal Constitucional, 5 ministros y Corte Suprema. En rigor, el Tribunal Constitucional debiese ser el que le corresponda, porque si vemos su atribución en el artículo 93 de la Constitución, son precisamente controlar la constitucionalidad de las reformas constitucionales, 93.3. Pero entiendo que está este problema de la cuestionamiento o no plena satisfacción con sus posibles competencias, existencia, credenciales, etc. Por eso que se propuso un órgano mixto. A mí, por ejemplo, no me parecería descabellado pensar en el Pleno de la Corte Suprema, porque es un número amplio, es resultante de muchos años de nombramientos, hay toda una estructura del Poder Judicial y nadie puede decir que está influida o capturada, es sencillamente el órgano judicial ordinario más importante que tenemos. No le resulta probablemente lo más cómodo a sus competencias de acuerdo a lo que la Corte Suprema es. Pero si hubiera que recurrir a un órgano como ese, me parecería perfectamente aceptable. Ahora, coincido con Gastón, el Tribunal Calificador de Elecciones más bien tiene otra característica y son 4 ministros de la Corte Suprema. También es un órgano existente de rango constitucional. Cualquiera de estos puede ser una alternativa. Ahora, en cuanto a que lo decida la Convención, no solo tiene el problema que mencioné sobre su distancia respecto del proceso, sino que además tiene un problema operativo, que es, tiene 2 problemas. Uno, tendría que en breve plazo, ¿no?, nombrarse, designarse, instalarse, dictar su autoacordado y operar. Y me da la impresión de que puede existir ya desde muy temprano en la Convención ciertas disputas que tengan que ser arbitradas por el órgano de solución de controversia. Pero el segundo problema es que si uno remite a la Convención para que a través de un auto acordado resuelva todo esto, vamos a tener un problema de un Congreso Nacional funcionando y que podría intervenir, modificar, alterar o al menos trabar, perturbar lo que se diga en el auto acordado, porque el auto acordado es un auto acordado, no va a tener rango de ley, va a estar remitido por la Constitución, como lo hace, por ejemplo, hoy día el 19.13 en materia de reunión, que remite a las disposiciones generales de policía, pero son remisiones extrañas. El ideal sería, con previsibilidad desde hoy, un órgano que se sepa con antelación cuáles son sus potestades, su integración, la legitimación activa y los efectos de su sentencia. Y con eso ya hay certeza de que este va a ser un proceso limpio. Esas son las propuestas, presidente. Muchas gracias. Ernesto Silva. No es tan distinto lo que se ha planteado acá, pero lo voy a decir igual. Yo creo que lo deseable es que no existan controversias, ¿verdad? Pero la verdad es que lo razonable es pensar que se van a dar. Una hoja con 12 puntos firmada hace 13 días ha dado espacio a muchos temas por resolver. Sí. Pero entonces imaginémonos un proceso de este tipo. Y yo lo que invito un poco, como lo más concretamente, es a imaginarnos cómo queremos que ese momento se enfrente al inicio de la convención. Si lo que queremos es con certezas, ciertos grados de certeza definidos previamente, o con una incertidumbre de cómo va a iniciarse ese momento. Porque, como se ha dicho acá, las legítimas discrepancias se pueden dar desde el día 0, no desde el día 1, sino que antes de que se instale. Y la pregunta para la validez del proceso, para su solidez, para su certeza, es si queremos que esos temas estén debidamente encauzados previamente, o que recién a partir del momento en que empieza el proceso de negociación, reglamento, empiecen a buscar un camino de solución. Yo de verdad creo que para la fortaleza del proceso mismo, definir
sistema de resolución de controversias antes es una ayuda. Eso es como primer tema. Lo segundo es que se ha mencionado acá que son pocos los ejemplos donde ha habido un mecanismo de solución de controversias. Yo mencionaba ayer el de Sudáfrica, y yo quiero rescatar que es un buen ejemplo. Y los buenos ejemplos, o sea, avanzó bien. Pero yo quiero recoger que hay cosas positivas que uno puede recoger, y en ese sentido había un mecanismo, ese proceso tuvo aspectos positivos, otros que no lo han tenido, no todos han funcionado bien. Lo tercero es sobre quién. Yo, en la línea de lo que decía Arturo, si uno mirara la institucionalidad actual, a mí me sale natural que el Tribunal Constitucional es el mejor preparado para poder hacerlo, pero entiendo que la discusión que se ha dado de una manera tal que hace necesario explorar más opciones, ¿no? El Pleno de la Corte Suprema me parece una muy buena idea, creo que se pueden discutir otras. Los puntos centrales para mí es que creo que ayuda a fortalecer el proceso que esto esté definido antes. Lo segundo, junto con recoger el punto que se señala de que instituciones que existan ayudan, yo creo que tan importante como eso es personas con experiencia en resolver controversias. Creo que eso es súper importante, y en eso los jueces tienen un camino muy largo, tienen una lógica de saber enfrentar presiones, de poder tener una mirada de perspectiva, han ido construyendo un camino, y creo que eso tiene mucho valor. En síntesis, ojalá podamos encontrar un mecanismo o un camino que permita que esto esté definido antes, porque fortalece el proceso de deliberación, y ojalá lo podamos hacer con personas que hayan tenido trayectoria resolviendo conflictos, porque creo que eso también va a conducir a mejores decisiones. José Francisco. Un poco los decibeles de la conversación. Entonces, distingamos entre órganos de control y mecanismos de solución de controversias sin que esto sea una distinción escolástica, ¿no? Entonces quiero proponer la siguiente idea. ¿Qué es lo que es un órgano de control respecto a un proceso constituyente? Un órgano de control es el modelo sudafricano, es el modelo en Nepal, es el modelo en Colombia, ¿no? ¿Qué significa eso? La Corte Sudafricana controló la Constitución del 96 y que se ajustara íntegramente a la Constitución interina, que fue pactada por todas las fuerzas políticas. La Corte Constitucional declaró normas inconstitucionales de la nueva Constitución porque violaban la Constitución interina. ¿Qué sería eso en Chile? Sería algo así como: el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema va a controlar la nueva Constitución a partir de los estándares y las reglas que ha fijado nuestra reforma habilitante. Yo creo que ninguna de esas discusiones está sobre la mesa, para simplemente no construir elefantes, digamos, donde no existen. ¿Qué es lo que yo creo que todos más o menos estamos pensando? En mecanismos de solución de controversias, muy concreta, las mismas reglas que tenemos nosotros. Oiga, la presidenta decidió iniciar no fue el caso, digamos, la sesión de hoy día con 6 miembros. Oiga, presidenta, pero es que tenemos que ser 9, fijamos la regla 9. No, con 6 pasamos y comenzamos a votar reglas importantes, pasamos 5 artículos con un quórum de mayoría de 4 sobre 6. Obviamente viola la regla de quórum de sesión, viola la regla de 2/3 de acuerdo, el fondo, en fin. Puede haber problemas de plazo, o sea, son cuestiones procedimentales de forma muy específicas, digamos, ¿no? Segunda idea, ¿quién resuelve esto? Un panel, digámoslo así, un panel. Un panel puede ser de jueces, con los beneficios que dicen esto, digamos, personas que están acostumbradas a fallar. Esto podría ser el equivalente a un panel arbitral, podrían ser expertos en derecho constitucional. No quiero darle más pega, digamos, a nosotros los profesores de derecho constitucional, pero perfectamente podría ser un panel de 3, 5 jueces de derecho constitucional. ¿Y qué es lo que podríamos hacer nosotros en esta propuesta? Podríamos decir, si quieren paro mientras discuten todo. ¿Y qué podríamos nosotros decir como convención? Podríamos perfectamente poner estas directrices, la lógica que ha planteado Sebastián, y decir que estas directrices sean capaces de decirle a la convención que tome alguna de estas decisiones, en la lógica de Sebastián, digamos, ¿no? Para efectos de infracciones a cuestiones de forma, procedimientos, sesiones, se designará un panel que resuelva estas controversias. Punto. Listo.
Entonces así eliminamos todos los fantasmas de que aquí estamos inventando órganos de control, digamos, ¿no? Y órganos de control vamos a tener, o sea, de partida el plebiscito ratificatorio es un mecanismo de control respecto a lo que es la convención. Es un control de la ciudadanía, digamos, ¿no? Perfecto, pero es un mecanismo de control, o sea, mecanismo de control banal. Entonces, yo invitaría a que despejemos los fantasmas, digamos, ¿no? Por un lado están los órganos de control del proceso constituyente, por el otro son mecanismos de solución de controversia, cuestiones muy específicas que se van a suscitar naturalmente en cuestiones muy, muy específicas. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Había una palabra más, Gabriel Osorio, no sé si va a ser algo distinto a lo que ya se ha planteado, porque si no, para ir dando ya como una vuelta. Sí, no, está muy bien, está muy bien. Sí, señora Presidenta, algo distinto, una preocupación que me surgió, porque bien decía el profesor Fermandoa que la posibilidad de que esta, decía convención, más bien el tribunal, ¿no es cierto?, que se forme, se regulara mediante autoacordado, sería posible que un Congreso, ¿no es cierto?, preocupado por esto, pudiese modificarle las normas. Entonces, dejo la inquietud. ¿Quiere responderle, Arturo, eso? O... Quiero reforzar esta realidad objetiva. O sea, si nosotros delegamos o remitimos a la convención para que ahí se creen las normas con las cuales se puede impugnar, fallar, resolver, competencia, etcétera, vamos a estar sujetos a que alguna iniciativa, alguna moción, espero que no mensaje, comience a avanzar en el Congreso intentando perturbar lo resuelto por la convención. Se va a producir una serie, como esto es tan nuevo en Chile, se van a producir una serie de perturbaciones. Entonces, tomo el punto de Ernesto que hemos venido planteando. Primero, un principio y después instrumentos. Y entre los instrumentos, tratar de anticipar desde hoy las reglas básicas de cómo se va a resolver la controversia, porque junto con las incertezas se producen también eventos futuros con ocasión de que esto se regule con autoacordado. Recordemos que ya la mención autoacordado del artículo 93.2 de la Constitución, en materia de control de la constitucionalidad, ya produjo lo que algunos han estimado una reacción de la Corte Suprema no del todo adecuada, algunos, porque muchas normas que emanan del Pleno de la Corte Suprema ahora se denominan acta y no autoacordado. Eso, según algunos malos pensados, para evitar que esas sean impugnables ante el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando uno está remitiendo, delegando y postergando reglas, se enfrenta a estos problemas. Gastón, y ya vamos cerrando. Gracias, Pamela. A ver si entiendo bien por dónde podría ir. Estamos pensando en un órgano de resolución de controversias. 1. 2. Estamos pensando en un órgano que no sea elegido por la propia asamblea o convención. 3. Estamos pensando en un órgano que revise la sujeción de ciertos actos procedimentales a esta reforma constitucional y al procedimiento previsto de votación. 4. Pensamos en un órgano que tenga habilidades y destrezas jurídicas y que tenga práctica en resolver controversias. 5. Yo creo que eso, con sujeción también a los principios y criterios que Sebastián ha planteado, o sea, los principios generales de derecho público, que sobre los cuales descansa la anulabilidad de los actos no sujetos a derecho. Eso nos deja muy pocos órganos, digamos, a los cuales recurrir. La idea de constituir uno adicional pareciera que es complejo, digamos. La idea de los profesores resulta atractiva, pero yo desconfío de mis pares, digamos, de manera que no necesariamente recurriría a ella. Yo creo que nos va quedando la Corte Suprema, digamos, ¿no? Yo manifesté mi desacuerdo inicialmente a la Corte Suprema, pero si hay unanimidad no tengo problemas. Es decir, pero lo que sí, yo tengo ahí mis dudas de si ha de ser el Pleno. Por la facilidad, yo creo que
¿Ah? Podemos hacer una tercera sala sorteada, digamos, no hay ningún problema, digamos. Yo creo que 5 ministros sorteados, 5 ministros sorteados de la Corte Suprema me parece perfecto. Eso equivale a un velo de ignorancia interesante, digamos. ¿Pero por qué tienes problemas con el Pleno? ¿Ah? Es que son Pleno? 21, reunirlos es 21 es muy poco práctico. Y algunas de estas controversias no van a ser para 21 ministros. Entonces, ¿ah? María Cristina. ¿Cómo? María Cristina. ¿Tú decías qué? ¿Pero cómo van a ser abogados integrantes si no pertenecen al Pleno? No, pero si no pertenecen al Pleno, los abogados integrantes no pertenecen al Pleno. Entonces, yo haría un sorteo de 5 de ellos, digamos, y que se den ellos mismos unas mínimas reglas de procedimiento, y punto. Y no más, y lo dejaría ahí cerrado. Bueno, creo que Gastón hizo un buen resumen, hay bastantes coincidencias. Entonces, yo creo que lo que está quedando es como, asumiendo que es dentro de la Corte Suprema, con todo lo que ya conversamos, si hay algún ejemplo específico, concreto que sea distinto, y si no, lo que quiero proponer es que la comisión, la subcomisión, que retome esto, ajuste un poco esa propuesta y lo volvamos a resolver después, porque creo que hay bastante acuerdo y podemos dar mucha más vuelta al tema. ¿Quieres decir algo extra? Solo que esas reglas de procedimiento que se dicte este órgano no sean susceptibles de ser reclamadas de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. Eso, sí, y otra cosa que también es importante señalar, que los actos de la Convención no son controlables por acciones, recursos u otros tribunales de cualquier, que es lo que es el encabezado de nuestra... O sea, Sí, muy buen punto ese, porque recordemos que la discrepancia de competencias que hubo recientemente entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional se deriva del artículo 94 de la Constitución, que dispone que contra la sentencia del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, y la Corte Suprema estimó que el recurso de protección no es un recurso. Entonces hay que aclarar todas estas cosas, sí. Pero el Pleno de la Corte Suprema garantiza un punto, es que no van a existir, dos cosas garantiza, que no van a existir abogados integrantes, y segundo, que vamos a tener un cierto consenso al interior de la Corte, porque recordemos que las salas tienen discrepancias. Todos los días vemos diferencias de criterio jurídico entre las salas, y eso se puede aceptar en una sentencia normal de la justicia ordinaria, pero en un proceso constituyente de esta envergadura sería peligroso que por un matiz de una sala con otra quede, digamos, algún sector dañado en la credibilidad de la decisión. Por esa mi idea original, yo sé que produce problemas prácticos. A ver, hay dos puntos, o es el Pleno o es una sala especial, como decía Gastón. No sé si alguien quiere argumentar algo más. Yo no le llamaría sala. Bueno, el grupo, claro. 5 miembros, ¿así? Sí. Ok. Presidenta, mira, Emilio. Dejemos que la subcomisión vea cómo estructura esto. Yo sigo sin estar muy convencido respecto a este tema, pero estoy proclive a que veamos cómo se estructura esto, ¿no? Eso. Por lo tanto, no entraría en tanto detalle qué es lo que van a hacer o cómo lo van a hacer, sino que diría que nos traigan una propuesta y la conversamos. Sebastián. Claro. Puedo seguir intentándolo también, si cuento con la confianza de la comisión. Y por eso mismo, yo soy más partidario de a las comisiones redactoras entregarle todas las cuestiones resueltas. Por supuesto, yo creo que esta es una que está bien cercana a hacerlo, entonces llegaría a eso. El tema del pleno y el sorteo,
a mí me complica la posibilidad de que, como hemos visto, por ejemplo, ocurre en la Cámara de Diputados con las acusaciones constitucionales, que resulta sorteado finalmente una comisión y el azar hace que sea completamente a favor o en contra del acusado, lo que le quita bastante, no quiero decir seriedad del trabajo de los diputados, pero sí un poco de la imparcialidad de la comisión. Y en ese sentido mantendría más bien la norma del Pleno de la Corte Suprema. Evitaría que un eventual sorteo pueda entenderse de un lado a otro sin prejuzgar. Creo que hoy día los ministros son lo bastante activistas como para que todos tengamos una idea al respecto de lo que significa eso y que lo resuelvan de manera sumarísima. Yo al menos eso proponía, es sin previa vista de la causa, etcétera. Bueno, entonces descontarlo. Sí, pero exacto. eso. A ver, orden. María Cristina, Emilio, Isabel. Ok. María Cristina, Isabel. A ver, Perdón, o sea, esto ¿usted le hace caso, esto presidenta, ha sido un súper La buen Isabel primero y ejercicio después de usted. deliberación, porque de eso se trata, ir tratando de llegar a algo que nos haga sentido. A mí me gusta cuando citamos sean ejemplos que han ocurrido en democracia, porque nosotros no estamos en peligro de perder el Estado de Derecho mientras esté la convención, porque si estamos en eso la convención no va a suceder. Entonces, tenemos instituciones que van a estar en funcionamiento y que van a estar, van a ser compatibles con la convención. Y me parece que si estamos llegando a un acuerdo de que podría haber un órgano de resolución de conflicto, citar a los 21 miembros de la plena para ver una cosa de procedimiento, me parece que le estamos dando un carácter de importancia que es justamente lo que yo quería evitar cuando empezamos esta conversación. Es como poner a toda la Corte Suprema en un vis a vis con la convención. Sí. ¿No? Ok, hecho el punto. Muchas gracias, Isabel. Perdón, sobre lo mismo, yo estoy de acuerdo en la idea de Gastón de que sean 5, no sé si tienen que ser ministros, ministras, las mismas, no sé. La complicación del Pleno es que al ser el Pleno, creo que adquiere, que puede tener un conflicto de interés porque como la Convención Constituyente en algún momento puede ser de que trate el tema de poder judicial en la Constitución, en la futura Constitución, la referencia a que estén los 21 miembros comprometidos con una resolución de procedimiento, es distinto cuando hay 5 o 3 o el número que queramos asignarle, que cuando es el Pleno en cuanto tal. Me parece que ahí adopta, como dice Cristina, otras características y se puede producir un conflicto de interés respecto a lo que... Ok, me parece que eso va en la misma línea de descartar que fuese el Pleno. Emilio, no sé si quiere decir algo más. Que es lo mismo, creo que el Pleno es un exceso y creo que además es súper poco práctico, operativo. Y creo que hay que avanzar en una propuesta y que la analicemos, ¿no? Sí, David. En la misma línea, Presidenta, yo creo que tenemos que sacar el Pleno, yo creo que hay Sí, amplio, ya eso está. efectivamente por las razones que ya se han dicho no las voy a repetir y trabajemos sobre la base de los 5 por sorteo, que eso responde, la preocupación que tenían por ahí de los sorteos estos que curiosamente a veces salen, el azar hace que se carguen hacia un lado. Contra el azar no podemos hacer nada, primera cosa, y segundo, los jueces no tienen el carácter de los miembros de la Cámara o del Senado que representen a una afiliación política, tienen domicilio conocido. Esperemos que los jueces sean, como han sido... Por lo menos partido político no tienen partido político a lo menos, o sea, hay algo bien diferente. Gracias, Presidente. Bueno, yo creo que estamos con ese punto. Arturo me dice así como... No, una cosa quirúrgica nomás que es neutra, que es el tema de la vista de la causa. Entiendo que así propuso Sebastián, sin vista de la causa. Bueno, yo entiendo el que se promueva la mayor celeridad para que no se entrampe esto. En eso estamos de acuerdo, hay que tomar las medidas respectivas. Ahora, si hay una cosa establecida en todos los tribunales, ya asentada y muy difícil de evadir, aunque las normas digan lo contrario, es que tiene que haber un justo y racional procedimiento. O sea, que se escuche al que plantea la impugnación y se escuche al que refuerza la posición contraria. Se escuche oír, digamos. Puede ser por escrito, puede ser con alegato, pero lo que no podemos hacer es impedir que las partes procesen sus diferencias y eso hay que ver una forma de recogerlo.
Presidenta, Ok, solo para perfecto. responderle, en mi propuesta, al menos lo que yo propuse es que es con traslado, pero siempre a vista de la causa. Ok. David. Perdón, Presidenta, entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Vamos a entrar además, por lo que estoy viendo, a regular el procedimiento por el cual este órgano resolvedor de conflictos va a pronunciarse. Lo dejamos a la convención. Eso lo dejamos a la Claro, convención. entonces Me da la no impresión de que hablamos- la propuesta de Arturo es un comentario, pero... Claro. Exacto. O es la sala de los 5 integrantes sorteados, o es la convención, pero yo creo que si entramos nosotros a pronunciar sobre el procedimiento que van a utilizar, no vamos a llegar a... Hay 4 cosas que debieron estar previstas aquí. Hay 4 cosas que deben A estar ver, previstas ahí. silencio, escuchemos a Arturo y ahí ya cerramos el... Y el punto. resto se remite a la convención o al propio órgano, pero hay 4 cosas que debieron estar en esta reforma: la integración, la forma de activar el reclamo, o sea, legitimación activa, y los efectos de la sentencia. ¿Ah? Y ¿cuál sería el vicio que puede conocer? ¿Cuál es el vicio que puede conocer? Esas 4 cosas deben estar aquí. Y el resto, o 3, digamos, podemos. Un adicional que es el plazo, porque afectan directamente la vida de la convención. Absolutamente. Sí, porque eso... Ok, También. perfecto. Quedamos 5. entonces en ese acuerdo y la subcomisión lo va a redactar de manera que todos lo podamos recibir. Revisar, perdón. Vamos al siguiente punto porque hablamos del mecanismo de resolución de controversia y el siguiente punto que se había propuesto era el tema de la prórroga. ¿Ok? Al respecto, yo creo que mi propuesta es menos innovadora que la anterior. Pido disculpas de antemano, pero yo solo veo 2 opciones. Y aquí lo puse como opciones sin prejuzgar. Ambas me parecen válidas. ¿Okay? Yo creo que nosotros podemos regular de antemano la activación de la prórroga, en cuyo caso esta debe ser votada por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la convención, en una sesión plenaria convocada previamente para estos efectos, y debe estar fundada de manera específica. Se debe responder específicamente cómo se cumple alguna de las causales y cómo la extensión de 3 meses permitirá concluir el cometido de la convención. Y se deberá establecer claramente cuál es el plazo de prórroga si es que es inferior a 3 meses, eso es lógico. Esta idea plantea una idea de prórroga regulada. No me pronuncié sobre la causal porque me parece que es un poco de sentido común y también me declaro más abierto, pero nadie aquí ha planteado algo muy por fuera de lo lógico, que es concluir el mandato de redacción del texto. La segunda opción, y esta es por mayoría absoluta, la primera. La segunda opción me parece que es reconocer en nuestra reforma constitucional la existencia de la prórroga del plazo en los términos en que está establecido en el acuerdo y dejar expresamente señalado que la manera en que esta prórroga se activará deberá ser regulada en el reglamento interno de la convención. Esta segunda opción no regula cómo se activa la prórroga, pero sí establece que es una materia obligatoria del reglamento interno. El reglamento interno debe ser aprobado por 2/3. Y por tanto creo que eso entrega la garantía que el oficialismo creo que nos pedía cuando nos hacía su propuesta, perdón. Pero deja entregado la manera específica de ello a un acuerdo de la convención para efectos de su procedimiento interno. Creo que esos son los 2 caminos en los que personalmente me considero disponible para avanzar. Regulación, pero con mayoría absoluta, o dejarlo entregado al reglamento interno de manera expresa para que se resuelva por 2/3 de la convención. Y con eso, estoy, cualquiera de esas 2 opciones, creo que estoy también
de acuerdo con la formulación que nos entregaron ayer respecto a una frase que señale que una vez de concluido el plazo de la convención, ya sean los 9 meses o 12 meses, esta se disuelve. Los términos que lo habíamos más o menos formulado. Ok, gracias Sebastián. Ahí hay 2 propuestas y las palabras pedidas son Gabriel Osorio, Claudia Hayes, Gastón Gómez. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. A mí tengo una opinión distinta. A mí me parece que en la prórroga no nos deberíamos detener mucho como una institución a regular por 2/3 o por algo parecido. El objetivo de la reforma constitucional, ¿no es cierto?, es establecer un mecanismo, un procedimiento para la elaboración de una nueva constitución. Y nuestros mandantes llegaron a un plazo de 9 meses prorrogables por otros 3. Yo entiendo que la única posibilidad de que exista esta prórroga, ¿no es cierto?, es por el solo hecho de que el cumplimiento del objeto que tiene la convención constitucional o mixta constitucional a ese momento no se haya cumplido, ¿no es cierto? Esto es que todavía no esté listo el texto constitucional. Si no está listo el texto constitucional, me parece que la prórroga debería operar de manera automática. Si no está listo el texto constitucional, debería operar de manera automática. Y si es que al mes número 12, precisamente, no se encuentra listo el texto constitucional, obviamente se acabó el plazo y debería declararse disuelta la convención. Pero yo no pondría dificultad, dado primero los quórum para acordar cosas, como también la necesidad de que exista un proyecto de texto constitucional, de un nuevo procedimiento para que funcionara la prórroga. Me parece que la prórroga tiene que ser bajo una única condición que se activara automáticamente, esto es, que no se ha llegado todavía a un texto constitucional y que al finalizar se evalúa, ¿hay texto o no hay texto? Si hay texto, hay plebiscito. Si no hay texto, se disuelve la convención. Ok, Claudia Hayes, luego Gastón. Sí, un poco en la línea de lo que señala Gabriel. Yo pienso que, hay que ponerse en el escenario. La convención lleva 9 meses trabajando y de pronto un tercio puede obstruir que termine sus trabajos. Pienso que si eso llegara a ocurrir, sería un bochorno terrible para el grupo que está obstruyendo que continúe funcionando la convención, una convención que todo el país está mirando, digamos, y yo creo que ese acto sería castigado por la ciudadanía, no se podría entender la razón y tampoco se podría entender la razón para poner un quórum para aplazar los trabajos en el plazo señalado por el acuerdo, porque no se entiende que después de 9 meses de trabajo, simplemente porque un tercio decide que no quiere seguir, se eche por la borda todo lo que se ha hecho hasta el momento. Gastón. Nosotros hemos tratado de ser muy estrictos en algunas materias vinculadas a la convención misma y hemos incurrido en detalles, en algunos casos exasperantes, sobre la reforma misma, digamos, ¿no? Pero en este caso yo creo que debiéramos ser bastante simples, ¿no? Bastante simples porque llevar hasta la propia convención una discusión sobre si por 2/3 o mayoría, obligarlos a votar o a discutir la prórroga de una convención, me parece un exceso, digamos, ¿no? Me parece una sobrecarga sobre la convención. Van a estar, me imagino, la prensa, todas las opiniones mirando qué es lo que dice uno y otro y quizás qué puede suceder ahí. Yo creo que en esto hay que ser muy simple y muy deferente hacia la convención. Si la convención no tiene acuerdo todavía, por razones que no podemos anticipar ni imaginar siquiera, pero la sobrecarga de discusión y la sobrecarga de trabajo pueden ser una buena razón, la prórroga debe ser automática, sin ninguna discusión de ninguna especie, digamos, automática, digamos, ¿no? Eso me parece que aliviana, facilita, digamos, impulsa como principio de deferencia. Ahora, la contrapartida de eso, creo yo, es que una vez que se cumplen los 12 meses, sin discusión alguna de ninguna especie, la convención se disuelve y no hay posibilidad alguna de hacerla revivir, salvo que nuevamente el Poder Constituyente, digamos, introduzca las reformas que sea el caso, digamos. Pero
desde el punto de vista de la facilidad de la convención, digamos, y de su funcionamiento y del éxito que por lo menos yo espero que tenga, prórroga automática, disolución inmediata en caso de que se cumplan los plazos de 12 meses o termine su trabajo antes de tiempo, entregue un proyecto de nueva constitución. Simplifiquemos esto de la manera más rápida posible y hagámoslo bien para que esto sea expedito. Esa es mi posición. Aunque puede ser de fácil despacho esto, hay varias palabras pedidas. Voy a decir quiénes son: Emilio, Cristina, Sebastián Soto, José Francisco García, Ernesto Silva, David Huina, en ese orden. Emilio. Gracias, presidenta. Bueno, conversamos de esto ayer latamente, ¿no? Yo creo que hay que, a ver, vamos por creo yo, lo más fácil, ¿no? El órgano constituyente, después de 12 meses, se disuelve de pleno derecho, ipso iure, automáticamente, como ustedes lo quieran. Después de los 12 meses, el órgano constituyente termina. Nadie está pensando en que el órgano constituyente funcione ad eternum ni nada por el estilo, ¿no? Ya, eso yo creo que es lo fácil y estamos todos de acuerdo en eso. Acuérdense que nosotros queremos una nueva constitución, queremos que el órgano constituyente haga la pega, ojalá antes de los 12 meses, pero en los 12 meses, digamos, ¿no? Por lo tanto, eso está fuera de discusión. Creo que también debiera estar fuera de discusión el que no le pongamos modos, condiciones a la prórroga del órgano constituyente si es que en los 9 meses no ha concluido la redacción del texto constitucional. Y si hay que colocarle algún fundamento que pudiese yo eventualmente, me parece razonable eso, colocarle el argumento que es de sentido común, que no ha concluido la elaboración del texto, la redacción del texto constitucional. Aparte de ese argumento, no le colocaría ninguna otra causal. Someterlo a votación una vez concluidos los 9 meses para que con la votación uno u otro quórum, aquí podemos encontrarnos en el absurdo que el órgano constituyente a los 9 meses se tenga que disolver porque no logra el quórum y no tiene redactado el texto constitucional. Eso podría ocurrir. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, yo creo que no tenemos que darle condiciones para la prórroga. Si le damos alguna condición, tiene que ser un fundamento de sentido común. El fundamento es que no haya terminado de redactar el texto constitucional y, evidentemente, una vez que haya concluido los 12 meses o antes de los 12 meses haya entregado la redacción del texto constitucional y la haya presentado para tramitación, bueno, también se disuelve inmediatamente. Muchas gracias, Emilio. María Cristina. Solamente agregar que aquí podría funcionar nuestro órgano de resolución de controversia y sería caótico, ¿verdad? Si se pasa un día en la votación podría ir al órgano de control, entonces mejor no pongamos dificultades. Eso. Sebastián Soto. No, yo estoy de acuerdo con lo que ya dijo Emilio y Gastón, así que no voy a hablar más. Gracias. Yo pienso distinto. Sí, porque yo comparto que ha quedado extremadamente claro el efecto de que transcurrió el plazo de 9, prorrogable más 3, si es que no se ha votado una constitución, se produce la disolución de la convención. Y creo que en ese punto no queda discusión. Yo lo que veo es que, y un poco no está Claudia, pero el texto del acuerdo no dice 12 meses, o sea, no, dice 9. O sea, si es que la dinámica fuera simplemente 12, diría 12, ¿no? Diría hasta 12, termina en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4, en el mes 5, 6, pero dice 9. Y dice, lo dice, sí, dice, el plazo de funcionamiento del órgano constituyente será de hasta 9 meses, prorrogable una sola vez por 3 meses. Yo quiero decir lo que yo entiendo de esto. Si es que el plazo fuera de 12 meses, simplemente se habría puesto. No habrían evitado tener que conversar sobre este punto. Porque en la práctica el mecanismo que se está planteando acá es que transcurrido el plazo de 9,
se alarga a 12, sin ni un proceso adicional. Eso es lo que, si ese fuera el espíritu, esa habría sido la redacción. Creo que no estamos fielmente bajo lo que acá se está planteando, reflejando lo que se plantea acá. En segundo lugar, no dice se prorrogará transcurrido el plazo, sino que dice es prorrogable, o sea, puede que sea prorrogable como puede que no. ¿Ok? Sí, está bien, pero lo que tenemos como mecanismo es tratar de llevar a buen término lo que está planteado en el texto de este acuerdo y en su espíritu. Y yo quiero partir por eso. Entonces, acá, primero, dejar instalado que si hubiera sido simplemente la lógica que se dice acá de que no hay nada que hacer entre medio, el texto debió haber dicho 12 meses, y no es eso lo que dice. En segundo lugar, lo que establece o interpone al poner prorrogable, o sea, que pueda darse o no ese escenario, no lo plantea como algo automático, es que interpone una decisión. Interpone una decisión. Y por lo tanto, yo quiero insistir que en este punto tenemos que hacernos la pregunta sobre cómo se toma esa decisión. Gastón ha planteado algo que tiene, y lo ha planteado varias veces, que yo comparto totalmente, que es demos las certezas y tratemos de estos temas, como dice el acuerdo, que será prorrogable, o sea, una vez vencido ese plazo de 9 meses, tratemos de resolver cómo queremos que enfrente la Convención este tema. Un camino es definirlo ahora, ¿verdad? Y me voy a pronunciar sobre cómo creo que debería ser eso. Otro camino es que la Convención lo pueda hacer. Yo sugiero, nuevamente por certeza o por simplicidad, dado que es un tema relevante de conversación para esta comisión, avanzar en tratar de dejarlo resuelto. ¿Ya? Y dejar una decisión sobre este punto, dado que, como he dicho, el verbo no es que se prorrogará por el solo paso del tiempo, sino que hay una decisión intermedia. Y creo que la regla de decisión, a falta de otro acuerdo diferente, es la que está establecida para definir normas en la Constitución y procedimiento de la Convención. Entonces, en eso sintetizo en lo siguiente. No son 12 meses los que se plantean acá, sino que son 9 con una decisión intermedia. Segundo, considero que hay dos caminos, que es regularlo hoy y ayudaría a dar más certeza, o dejarlo al reglamento de la Convención, que requeriría también 2/3 para generar un acuerdo sobre eso. Y pienso que en esos dos escenarios es más fácil resolverlo acá, en el texto constitucional, y darle ese tema ya resuelto a la Convención. José Francisco. Sí. Bueno, yo creo que de nuevo voy a tratar de ser breve, digamos, ¿no? Pero con el ánimo de sacar los fantasmas que están en la mesa, digamos, ¿no? Por otro lado, yo creo que también nuestro rol con el país también, ¿no? Es detectar oportunidades de acuerdos que tenemos y vamos logrando entre nosotros. No todo el momento salen acuerdos como tan evidentes, me parece, y yo creo que aquí hay uno y hay que tomarlo y ser muy inteligente en esto, ¿no? O sea, por un lado, me parece que hay un equilibrio virtuoso de dos principios. Por un lado, en la tarde de ayer se nos acusó, o se acusó a algunos miembros de este sector de estar buscando espacio y la línea más delgada para tratar de encontrar un espacio para hacer fracasar la Convención. Y yo creo que hay un buen ejemplo concreto para decir que ese fantasma tiene que salir de la mesa, digamos, ¿no? Y por lo tanto, la idea de tratar de ponerle un bloqueo a la prórroga del plazo, a mí me parece que es un fantasma que fácilmente lo podemos sacar de la mesa. Así que la idea de que aquí no haya una tesis fundada que vaya más allá de que tiene que continuar con su labor, la Convención es evidente, digamos, ¿no? La prórroga automática por el plazo a mí me parece bien, digamos, ¿no? De hecho, la tesis de la prórroga está en el número 9, digamos, perdón, está en el número 11, pero es verdad que también en el 5 el espíritu también es que, y la Convención se disolverá una vez cumplida la tarea que le fue encomendada. O sea, en realidad la idea es, ojalá que le vaya bien, y queremos, me parece, decirlo en mayúsculas, fuerte y claro, queremos que a la Convención le vaya bien. Y si es una parte de este logro o este acento, de que se elimine todo fantasma desde que el lado de acá se está tratando de buscar veto o letras chicas, inmediatamente aquí hay un buen ejemplo. No, aquí esto no es por secretaría, prorrogable por 3 meses y va a operar hacia los
en los 12 meses. Ahora, ese equilibrio de buena fe, y que me parece bien la fórmula de prórroga automática, la que planteó Sebastián, si no por mayoría, me da igual, digamos, ¿no? Pero en general la regla default es que va a poder operar por hasta los 12 meses. Sí me parece con igual fuerza el principio contrario, el principio de certeza. Es importante que el país no esté en un proceso constituyente permanente, eterno, digamos, ¿no? 12 meses, 15 meses, 24 meses, 30. Nuestra economía, nuestra sociedad, nuestro sistema político simplemente no lo aguanta. Entonces, me parece también muy bien que la oposición haga una firme declaración de que, vencido el plazo, si no hay un texto, digamos, después de 12 meses, igual como dice el acuerdo, se disuelve. Me parece que ahí hay un punto de acuerdo donde me parece se equilibran virtuosamente ambos principios. La idea de que la convención se va a extender hasta los 12 meses para producir un texto que queremos que se produzca, digamos, y por otro lado que vencido esos 12 meses, por las razones que sea, digamos, se disuelva. Me parece que hay ahí un acuerdo, me parece que éramos tomarlo y ser todos en esto responsables e inteligentes, ¿no? Muchas gracias. David, ¿quieres aportar algo más? Así es. Gracias, Presidenta. Bueno, pareciera ser que después de esta ronda de opiniones no hubiéramos entregado la propuesta que entregamos. La propuesta, la verdad, que estaban todos tan convencidos, y yo no me voy a bajar del caballo, digamos, de que era una propuesta de 2/3 y ahora todos estiman que la propuesta mejor que no tenga 2/3. Yo voy a asumir esa carga, pero creo que es una buena demostración de que conversando acercamos posiciones y nos podemos entender. Yo creo que este es el mejor ejemplo de la apertura que hay desde, espero que de ambos sectores de la mesa, digamos, de llegar a un acuerdo lo más conveniente para el país. ¿Y qué es lo más conveniente, a mi juicio, para el país aquí? Que ya lo han dicho algunos, voy a intentar no repetirme, que hay un sentido de urgencia en el acuerdo. Si no, no se hubiera puesto 9 meses. 9 meses, como decíamos hace un rato atrás, es un periodo relativamente corto para un texto de esta naturaleza. Por lo tanto, hay un hito, que son los primeros 9 meses donde, es casualidad que sean 9 meses yo creo, se estableció ese plazo con la idea de establecer alguna presión. Pero entiendo el punto de Ernesto, y como entiendo el punto de Ernesto, yo creo que no se puede combinar esta facilidad. Estoy totalmente de acuerdo en que debemos facilitar que el proceso siga, porque el resultado que todos queremos es que termine bien y termine con un texto aprobado por una abrumadora mayoría, si no la unanimidad de los convencionales. Es que debería tomar un acuerdo por la manera, digamos, como se toman los acuerdos. Podrá ser un acuerdo por aclamación, a mano alzada, pero debe marcar un hito, y ahí recojo lo de la mayoría, una mayoría simple, la mitad más uno, pero en algún minuto deberían los convencionales ponerse rojo y decir: luz amarilla, ya estamos los 9 meses, señores, vamos a prorrogar, se certifica que venció el plazo de los 9 meses, de que inició el trabajo, en una formalidad mínima a un proceso de la importancia que tiene el proceso, e inmediatamente por mayoría simple se avanza hacia la prórroga sin tener que dar demasiado fundamento, sin tener que caer en un quórum calificado, sino que por el solo transcurso o vencimiento de los 9 meses. Eso, Presidente. Quiero decir que coincido con lo que dijo David, lo que dijo José Francisco también, que vamos avanzando a un acuerdo de posiciones que al principio eran un poco distintas, pero yo creo que también durante estos días hemos ido construyendo confianza en las distintas visiones, como decía José Francisco, sacando ciertos fantasmas que habían. Y los plazos creo que también son una forma de acotar lo que es la convención, ya fuese mixta o convención constitucional, y que las opiniones que todos hemos vertido van en esa línea, ¿ya? Entonces, asumiendo que nos parece que un plazo inicial son los 9 meses y que los 3 meses es la prórroga que la convención se puede dar, solamente nos queda definir si eso va a ser solamente porque no se ha cumplido la función, que es terminar el texto, o si vamos a hacer algún ejercicio de definición para la prórroga, ¿ya? Porque ahí hay un punto que es el punto que hace Ernesto, que hace David, con distintas matices, pero creo que ese es el único punto que debiéramos dar una segunda vuelta, si les parece.
Ok, dejemos ese punto pendiente y continuamos. A la subcomisión mágica de resolución de controversia. Sebastián. A ver, perdón. Espero que no se considere como algún tipo de obstrucción a los acuerdos que estamos llegando y todo el cuento, pero intentaría zanjar este punto. Sí. No veo el sentido de retomar la prórroga. Creo que, aparte, cuando uno retoma los temas, vuelven a aparecer de nuevo todos los argumentos. Un poco inoficioso encuentro. Ok, Emilio tenía la palabra. Ok. Y esperemos que Emilio dé su palabra y si hay algún punto específico ahí lo resolvemos. Mira, lo que quería decir, gracias Presidenta, lo que quería plantear era lo siguiente. Mira, yo creo que tenemos que, como lo hemos hecho hasta ahora, y quiero entender que eso es así siempre, el texto del acuerdo, que es como las reglas del juego que tenemos, las tenemos que interpretar con buen ánimo y con buen espíritu. El texto del acuerdo no habla de un órgano de control. No habla de órgano de control. Pero yo creo, por lo que se ha dicho aquí, que tiene que haber una entidad, un órgano, algo que resuelva las controversias. Si empezamos a hacer el análisis semántico y sintáctico y ortográfico y de redacción, somos abogados, en una gran mayoría de los que estamos aquí, podemos entrar al infinito y más allá. El texto lo que está diciendo, el espíritu de lo que está en el texto, es que hay un órgano que tiene 9 meses para redactar un texto constitucional. Si no lo redacta, tiene un plazo de prórroga de 3 meses más. Ponerle condiciones, certificados, actas, procedimientos, me parece absolutamente inoficioso, porque queremos que el órgano constituyente elabore el nuevo texto constitucional. No queremos otra cosa. No queremos que el órgano constituyente tampoco se prorrogue en el tiempo transcurrido los 12 meses. Haya entregado el texto constitucional o no lo haya entregado, y eso podemos expresarlo de manera explícita e inequívoca. Transcurrido el plazo de los 12 meses, elaborado o no el texto de la nueva Constitución, el órgano constituyente cesará en funciones de pleno derecho. Pero someter a una votación de mayoría simple, mayoría absoluta, 2/3, certificar una vez que hayan concluido los 9 meses, me parece que no es el ánimo ni el espíritu del acuerdo. Y efectivamente, como podemos entrar a una interpretación por el buen ánimo y porque, reitero, el acuerdo hay muchas cosas que no dice, pero estamos entendiendo que las dice, avancemos en esto tal como se planteaba, lleguemos a un acuerdo. Yo estoy disponible para que le pongamos un fundamento a la prórroga, lo reitero. ¿Cuál puede ser ese fundamento? Que no se ha concluido la elaboración del texto constitucional, que es un fundamento, como diría mi abuelo de perogrullo, y avanzamos. Gracias, Presidenta. Ok. Ernesto, David, ¿les parece? Sebastián, ¿quería decir algo? María Cristina. Sebastián. A ver, yo no avanzaría tan rápido. Lo interesante de estas discusiones es que uno a veces encuentra posiciones que se cruzan entre diferentes sectores, y yo creo que aquí ocurre algo. Sí, yo la vez pasada me senté allá y no tengo ningún problema en dónde sentarme, y en esto yo quiero reiterar, a ver, yo puedo tener mi opinión personal, y mi opinión personal me gustaría que este proceso durara ojalá más tiempo, pero no depende de mí. Y las disposiciones uno las interpreta para que tengan efectos, no para que no existan. Entonces, cuando en el acuerdo, y yo le digo, o sea, el momento en el que se redactó eso de 9 meses, prorrogables por 3, es de una carencia reflexiva absoluta. Pero es lo que tenemos. Y las disposiciones tienen que tener efectos.
No pueden estar ahí simplemente pintadas. Entonces, una prórroga automática, a mí me parece, en verdad, una técnica, digamos, déjame decirlo, poco seria. Poco seria de parte de una comisión que le entregan un documento así y le dice una reforma y le dice, mira, esto en realidad, aquí dice 9, pero en realidad son 12. Sí, eso es lo salvo que nosotros recibiéramos un mandato de hacerlo que tiene un carácter político, pero no lo tenemos. Y dicho así, hay ciertas reglas básicas del ordenamiento jurídico. Las prórrogas se declaran. No hay ninguna, debe existir en el ordenamiento jurídico, pero si no está establecido expresamente, se entiende que una prórroga requiere de un acto. 2. Nuestros mandantes, sabia o de manera ignorante, decidieron que el plazo inicial es de 9 meses. Yo le daría el mensaje a la ciudadanía y a la convención de que el plazo es de 9 meses y que tiene la posibilidad de una prórroga, pero que ellos tienen que, a los 9 meses, y esto es muy importante, dar cuenta a la ciudadanía de qué es lo que han hecho. Y por qué están muy lejos, por qué están muy cerca, por qué están al medio de lograr su cometido. Y a mí me parece bueno lo que mencionaba Gastón, de que ese día estén todas las cámaras en la convención preguntándole qué van a votar, por qué usted cree que son 3 meses más, por qué cree que debe ser solamente un mes. Me parece que es un ejercicio sano del momento de la prórroga y virtuoso. Lo que yo estoy completamente en contra es de que sea por 2/3. Eso me parece que agregarle un estrés a la convención, que si el espíritu acá en general era no hacerlo, entonces me parece que estamos en la misma línea. Y yo proponía mayoría absoluta, me gusta mucho más mayoría simple, si hay consenso sobre eso, y creo que es perfectamente lograble, creo que no es un estrés mayor para hacerlo, y creo que tiene que dar cuenta a la ciudadanía. Entonces yo sigo siendo partidario de esa moción. Por supuesto, si sigue habiendo una mayoría muy abrumadora a favor de la prórroga automática, cedo en mi posición. María Cristina y David. María Cristina, David y Ernesto. A ver, nosotros nunca hemos hablado así como automática. Dijimos que tiene que ser fundada por el hecho de que no existe un texto constitucional y por lo tanto tiene que haber una declaración. Habrá un presidente de la convención que diga no lo logramos en 9 meses y le informará al presidente de la República, ¿verdad?, que necesita prorrogar. Y bueno, si seguimos insistiendo en una votación, para mí que la votación sea lo menos estresante posible. Y lo otro que me preocupa es que ya que creamos un órgano de control, no quiero decirle control porque no quiero que sea de resolución de controversia, es que si se atrasan 1 o 2 días o falló algo, alguien vaya y diga entonces el acto es nulo y se acabó el plazo y no lo hizo. O que el fundamento no. Entonces, despejar el hecho de que nada va a poder cambiar el hecho de que se pueda prorrogar si hay una resolución, no es una resolución, pero un acto fundado que solicite la prórroga. Ya, Ernesto, ojalá como vayamos haciendo ya intervenciones puntuales, porque... Solo, Sebastián, si puedes repetir una vez más la propuesta, lo que tú planteas como mecanismo. Más allá de mi propuesta, David mencionó mayoría simple, yo prefiero eso a mayoría absoluta, creo que ambas de todas maneras no son muy estresantes. Prefiero que sea sin causal en función de lo que mencionó Cristina, y creo que el hecho de que sea una votación la protege más de un acto de control que una mera comunicación de la mesa. Una mera comunicación de la mesa goza de menos legitimidad que una votación del órgano, que es simplemente contar los dedos que están levantados. Entonces, por ahí iría mi propuesta, Ernesto. Pero... Mayoría simple, entonces tú te acoges. Presidenta, yo creo que hemos coincidido casi en un 90% con lo que dice Sebastián. Sí, lo que queremos buscar... Primero estamos subestimando al órgano convencional. Yo escucho acá y me da la inquietud como que se les va a pasar los 9 meses y nos va a hacer 9 meses y un día, y por lo tanto el órgano que va a resolver un eventual conflicto... podemos establecer protecciones en esto, digamos.
podemos seguir detallándolo, pero yo creo que lo medular ya se dijo. Si quieren podemos contener una frase que diga que no se requerirá fundamento alguno, sino que bastará el mero transcurso del tiempo. Agreguémosle una frase de ese tipo y dejamos protegido. Pero el hecho de tomar un acuerdo hace, como decía Sebastián, y como lo decía yo hace un rato, ponerse amarillo a los convencionales, o rojo desde ya, dar una explicación a la ciudadanía. Todos van a estar expectantes de lo que está haciendo la convención. Por lo tanto, yo creo que ese hito es un hito relevante que hay que marcarlo. Y tal vez, digamos, el hecho de los 9 meses fue debatido. Yo no estuve en esa sala. Pero creo que en un país tan bueno para las formalidades como el nuestro, yo creo que no podemos, y en un proceso de esta naturaleza, no podemos dejar de marcar ese hito de los 9 meses. Bueno, Gracias. antes de dar la palabra, creo que estamos bastante de acuerdo en que el periodo inicial es 9 meses, que hay una prórroga de 3 meses y que lo que queremos identificar es si esa prórroga necesita algún acto específico, ya sea una votación simple, un fundamento, pero que siento que el espíritu de todo es que se entiende que el periodo inicial es 9 meses, el periodo de prórroga es 3 meses y que lo que se busca es que la convención trabaje dentro de todo un reglamento que van a tener, que se van a haber dado, o sea, hay muchas otras cosas que van a estar sobre la mesa y que tampoco podemos subestimar el trabajo que ellos van a hacer como convención, ¿ya? Porque estamos a lo mejor viendo problemas donde no los hay. Así que José Francisco y Ernesto y ya... No, Pamela, era lo mismo. O sea, a lo mejor tú podrías plantear las bases, igual que en el punto anterior, las bases de un acuerdo para la subcomisión y que la subcomisión traiga la reacción y así después vemos el texto íntegro, pero parece que ya el espíritu está, digamos, ¿no? Perdón, y yo quería agregar un punto. Lo que pasa es que hay algo que no me gusta del argumento de Sebastián, porque se nos ha dicho que en el fondo el bloqueo podría venir de lados conservadores del oficialismo, digamos, ¿no? Entonces, lo que en el fondo, ¿por qué podría haber un afán de a los 9 meses bloquear que se avance en una prórroga de 12 meses? Y yo ya he dado los argumentos por qué ese fantasma creo yo que hay que sacarlo de la mesa facilitando una prórroga automática o en mayoría simple, como ustedes quieran, digo, ¿no? Pero también creo que hay que reforzar esto, digamos, y ahora tengo un convencimiento mayor, porque no quisiera que ninguna minoría dentro de la convención que a los 9 meses encuentre que no le esté gustando como queda. Por ejemplo, a los que crean que la Constitución está quedando demasiado parecida a la que tenemos hoy día, quieran patear la mesa, digamos, ¿no? Entonces yo creo que seamos bien claros en que queremos caminar hacia una nueva Constitución, que vamos a ir teniendo pasos para que sea una Constitución coherente, integral, sistemática, que refleje el nuevo Chile, pero que no haya ni una minoría que quiera patearla en el camino. Entonces, con más fuerza reforzaría la idea de que evitemos estos caminos intermedios y prórroga automática con causal más o menos intensa, por mayoría simple, sin mayoría, me da lo mismo, con notificación o comunicación de la mesa o no, pero yo quisiera, digamos, que aquí no haya, por lo menos los que estamos convencidos que esto queremos que resulte, pero no solo los conservadores, sino que del otro lado también, digamos, ¿no? Ya, bien. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, la última palabra y Mira, ya cerramos con la Creo propuesta que la de... discusión ha sido muy buena en esto, o sea, recogiendo los puntos de 12 meses que termina. O sea, yo quiero recordar que la propuesta de este sector de la mesa había sido en texto y planteando que tenía que haber una decisión de 2/3. Ese era lo que se había acordado trabajar y plantear, o sea, en la convicción de que hay una decisión intermedia. En el contexto de si hay 12 meses que vence, los 9 meses requieren de una decisión, en este caso se está planteando por mayoría, y que puedan haber otras certificaciones, trabajemos en un borrador de texto y yo voy a participar de esa reacción. Ya, perfecto. Entonces están todas las condiciones señaladas. Antes de continuar, quiero exponerles una situación que Isabel me hizo ver, es que hay bastantes problemas de transporte público por la situación del país, manifestaciones, violencia. Entonces, a los funcionarios del Congreso se les dio la salida a las 5 de la tarde. Se puede quedar algún grupo como de emergencia trabajando con nosotros, pero tal vez debiéramos terminar un poco antes de las 8, si les parece, porque en el fondo... Claro, ¿ya? Entonces, son las 5... Claro, porque en el fondo lo que nos quedaba...
Ah, ya, ok. Ya, o sea, ya, ok. Ya, entonces nos quedamos, ya, ok. Ya, malentendí yo entonces, pensé que... Ok, perfecto. Y ahí nos vamos, ya, ok. Continuamos entonces. Recuerdo que teníamos un break a las 5:30, ¿ya? Entonces, hagamos el break. Presidenta, ahora. quiero saber si... Yo hablando con algunas personas del oficialismo me dio la impresión de que ayer tuvimos una confusión respecto a lo que uno estaba diciendo del otro sobre el reglamento interno. Y quiero saber si creen que es posible que lo zanjemos ahora. Y con eso terminamos todo lo que es disposiciones comunes, salvo la materia de la aprobación final del texto. No, por eso, de disposiciones comunes. Sebastián Soto. Presidenta, yo entiendo el punto de Sebastián, yo creo que efectivamente estamos más cerca en eso, pero sugiero no discutirlo ahora porque vamos a volver a la discusión de ayer y pasar a un tema que no hemos discutido, que es la Convención Mixta Constitucional. Esa es mi sugerencia. Ok, vamos a un... Sí, pues faltan cosas de... Bueno, pero ¿hacemos el break y volvemos a eso? Ok.